Al aire. No, ahora sí, perfecto. Estamos haciendo casi preproducción. Estamos grabando ya porque es fundamental que todo esto quede registrado, quede grabado para luego subir a redes y que todos ustedes tengan la oportunidad de ver estas notas una y otra vez y otra vez. Qué optimista lo mío, ¿no? Una y otra vez, y de pronto la compartís con amigos, con familiares, no por mí, sino por los columnistas que le dan calidad a este programa, que lo prestigian. Y yo les debo agradecer infinitamente que estén dispuestos a compartir con nosotros sus talentos, sus capacidades, su formación y por supuesto compartir esta tarea de comunicación con todos ustedes. Y entre ellos se encuentra el economista Jorge Caumont, que precisamente es una de esas columnas, digamos, bueno, de alta calificación técnica en materia de economía, en análisis económico. ¿Cuántos temas para analizar? Hablábamos con Jorge, pues siempre lo hacemos en la semana, vamos viendo los temas a tratar en esa tarea de preproducción. Y yo le decía a Jorge, ¿qué le parece este tema de Putin? ¿Qué recherche Vladimir Putin? O Putin, decían ayer los franceses en TV Monde de Francia, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando Putin? Bueno, parece que pateó el tablero, generó ahí una posición de poder. Claro, es una fuerza impresionante, Rusia, ¿no? Es una potencia con capacidad de daño muy grande a nivel nuclear, y le dice a la gente de la OTAN, miren que yo no estoy de acuerdo con que acá hayan tantos movimientos en Ucrania, y sobre todo en esa península de Crimea que está prácticamente tomada por Rusia, porque son los sectores prorrusos, son etnias rusas que hablan en ruso. Hay todo un lío ahí complejo, pero se desplomaron las bolsas de valores. Yo le decía a un amigo mío, esto evidentemente va a traer efectos inmediatos a nivel del mercado, porque es una señal muy fuerte. Bueno, pasó, pero no sé si es el tema. Capaz que le cambio la pisada, porque ayer salió la ministra de Economía a dar cifras de cómo está la situación uruguaya. Quizá podamos vincularla al contexto, por supuesto, como lo hacemos siempre, el contexto internacional. ¿Cómo está la situación uruguaya? Cifras alentadoras de aceleración del PIB, digamos, del incremento de la actividad económica. Se estima que pueden haber 40.000 puestos de trabajo más, pero, dos veces, coma, pero, ¿y el sindicalismo uruguayo que te para todo el país? ¿Y ese detalle no lo toman en cuenta? No habla nada el gobierno de esto. AEBU que para, tiene el tupé de tirar humo rosado, Lorena Lavecchia que sale con un tapabocas rosado, diciendo de que esto puede seguir por 12 días más, parando el sistema bancario del Uruguay. Son millones, millones, millones de dólares. Ahora en la refinería de Minas lo mismo, ¿no? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, bien, por suerte, estamos bien, Bueno, me alegro. viendo lo que pasa a nivel internacional. Sí, Y, sí, sí. y a nivel local, bueno, eh, los números hablan por sí solos, ¿no? Este, yo lo que veo es que eh, hay una recuperación muy fuerte, Mm, no debida solamente a China, como dijo un ex quinceañero en términos de años que estuvo en el gobierno y que siempre perdió, ¿no? ujú. Que dijo que era Quinceañero que siempre perdió. quinceañero, sí, que estuvo al lado del ministro de Economía, después fue ministro de Economía, un Ajá, quinceañero que... ajá. Pero que vamos a hablar de ese, déjalo ahí. No, no, los números, a ver, No, sí, el tema que hay daño, ¿eh? Hay es que hay daño. evidencia empírica y todo mm, economista que, que piense que es economista o que se reconozca economista, tiene que ir a la evidencia empírica. mm, Entonces mm, vos lo haces o porque sos burro o porque sos HDP, mm, mm. ¿no? Una de Sí, dos. sí. Cuando decís, ¿no? Lo que decís, ¿no? Es decir, yo lo que veo es que hay recuperación. Estamos mejor en el sector agropecuario, en el sector construcción, en el sector industria, que hacía 6 años que venía en caída. Sí, sí. ¿Tá? Todos los números Cuando en están en los números febrero pre-pandemia. comienza la pandemia, ¿no? 6 años en caída. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero hablemos de las cosas buenas. Sí, yo veo que se habla mucho para el que no sabe, ¿m?
y la mentira, como decían los fascistas, Mm, sí. cuanto Sí, vos Jorge. más repetís algo, más Sí, entra en la mente la gente. sí, Entonces, el fascismo está ocupando un lugar muy fuerte en Uruguay. sí, sí, sí. El fascismo de izquierda. Sí, es No una sé, yo cosa, qué sé. estamos en una No época sé, tan rara, pero ¿no? Mm. hablemos de las cosas que importan, de lo que Jorge, dice la evidencia empírica y el, no de lo que sí. imaginan que... ¿Vos te imaginás lo que habría sido? Pero ¿sabe lo que yo opino? Que eso a ellos no les interesa, ¿sabe por qué? Porque están en el contexto político de propaganda en pos de derogar 135 artículos. Ese es el contexto que hay que analizar cualquier mensaje en ese contexto. No están hablando de economía, en verdad, no están hablando de forma seria de economía. Vergara, por ejemplo, creo que se refiere a Vergara, que incluso llega a decir, ¿por qué no apeló a más recursos para las personas tan vulnerables en esta pandemia? ¿Y qué era apelar a más recursos? Y más deuda, pide más deuda, endeudar más. Porque en definitiva, las políticas sociales, hoy escuchaba a la secretaria de Economía, no a la ministra, son dinámicas y se va viendo sobre la marcha cuánto se va gastando. Se gastaron 1.153 millones de dólares en políticas de pandemia. Hay que verlas en su totalidad, no desglosarlas. Entonces él hacía un desglose de por qué no se invirtió más acá y se dejó de invertir. Bueno, todas mentiras, pero claro, está el tema de la luz. Y él dice eso y después otro sale a decir que van a privatizar la educación y otro dice de que te sacan a patadas y alquilás ahora sin garantía. Y esa mentira, como usted dice, repetida. Y después tenemos, por supuesto, la artillería pesada, ¿no? Ya que estamos en el contexto bélico, aparentemente bélico, de Crimea, Rusia, la OTAN, Ucrania. Y bueno, tenemos la artillería pesada. ¿Cuál es la artillería pesada? El sindicalismo. Bueno, ahora resolvimos, te paramos toda la banca. AEBU para, entonces esto sigue ahí paralizado. Y ahora también al sindicato de FANCAP, como vino Lugano, un ex jugador de fútbol, empresario. No, ahora decidimos también parar la refinería que hay en Minas. Panicic se ve obligado a decir, bueno, vamos a poner alguna guardia porque si no nos hacen el destrozo que nos hicieron en la de La Teja, que dejan todo parado de golpe y rompen los reactores. Bueno, evidentemente hay un clima de hostilidad tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Para con el gobierno? Sí, para con el gobierno. Pero ese sí mío es un sí condicionado a otro sí. Es al pueblo uruguayo. Nos están embromando todo con esta andanada de mentiras en pos de la estrategia corporativa del PICNT-FA de poder tener la posibilidad de volver al gobierno. Porque si pierde el no, pero no les quepa duda que si pierde el no, esto es cara o cruz, ¿eh? Tiraron cara o cruz. Si pierde el no, bueno, gobierno de Frente Amplio la próxima. Van a tirar cohetes, van a celebrar como si fueran unas elecciones ganadas. Estamos en este país, Jorge. Lamentablemente estamos en este país, en este contexto político que para mí, pongo la palabra acá, 2 puntos, berreta. Bueno, ok. No, yo lo que deseo ahora que salga el dato de enero, dentro de poco va a salir, Mm, del empleo y del salario real. mm, Alrededor de fin de mes va a salir el dato de salario nominal, variación del salario nominal con los ajustes que han habido. Y yo creo que ese 3,1% de caída del salario, que viene siendo cada vez menor la caída, sí. desde febrero del 2020, el último mes del gobierno del finado doctor Tabaré Vázquez, Ujú, ¿tá? ujú. 3,1 cayó el salario real. Había caído más, pero en los últimos meses, naturalmente, ha ido subiendo el salario nominal más que la inflación. ¿Tá? Mm. Entonces, la inflación ha subido mucho en enero, perdón. Vamos a ver cuánto subió el salario en enero, de acuerdo a los nuevos ajustes que han habido tras las reuniones de las negociaciones colectivas. Yo estoy deseando ver eso, a ver qué pasa. Claro, Si el claro, salario va a revertir y va a aumentar más el salario, la pérdida del salario real, o va a disminuir, e claro, incluso podría subir. claro. Entonces,
estoy deseando eso. Pero hoy el tema era un poco, no sé, me pusiste ayer que íbamos a hablar algo de lo que está pasando en el mundo con las bolsas Vamos, y eso, vamos, ¿no? vamos a eso, sí, sí. Le cambié un poco la pisada al comienzo porque, claro, está muy fresco este tema, salió la ministra a hablar de estos Sí, números, salió la ministra cayó, ayer. cayó el déficit fiscal en 2 puntos casi, y da digamos, los Pero factores por Rubén, los cuales cae, pero mm, lo más importante es lo que se habla. Y lo sí, que se habla es el empleo y el sí, desempleo. El desempleo cayó de 10,5 a 7%. sí, Chao. sí, 10,5 a 7%. sí, ¿Tá? sí, sí, es así. Entonces, con eso ya estamos diciendo, ha habido una recuperación de la actividad económica que venía Mm, estancada con tendencia al receso en los últimos 4 o 5 años, con pérdidas de empleo significativas hasta febrero. sí. Es decir, hay que ver hay que recordar lo que era y la tendencia que... Bueno, está, pero vayamos Bien, a lo bien, otro. bien, bien, bien. El Vamos a lo mundo, otro. Simplemente viste, ratifico lo que usted dice. La ministra dijo que la recuperación económica fue de la mano de un mayor dinamismo en el mercado laboral, que se ha apoyado en los grandes pilares. Una exitosa política de vacunación también, por supuesto, y la reactivación rápida de los motores económicos del país y nuevas inversiones que están llegando al país. Vamos al tema internacional. Putin, movimientos militares, bueno, la OTAN, Joe Biden, incluso también países europeos planteando la posibilidad de que Rusia invadiera Ucrania. Putin que se reía diciendo yo no sé por qué tienen esa histeria, yo nunca dije que iba a invadir, y él hacía movimientos militares por ahí, pero tuvo en vilo al mundo unos cuantos días. Se desplomó la bolsa de valores. Claro, él hasta insinuó que tenía, si eso seguía, podía terminar hasta en una confederación nuclear. Lo dijo, ¿no? Yo tengo las miras puestas incluso en los centros principales de Estados Unidos, con misiles de largo alcance, como diciendo, no estoy embromando mucho con esto. Parecería ser que fue una especie de reality show bélico, ¿no? Algo así como un posicionamiento de poder. Y ahí yo ya no entro porque no sé qué hay muy detrás de todo eso. Seguramente una zona rica en minerales, en gas, seguramente, debe ser una zona privilegiada. Europa quedó agarrada del gas, está comprometida con el gas ruso. E insistían los europeos occidentales que por favor Rusia no dejara de darle el gas en pleno invierno y en pandemia. Manejo ese contexto, no sé cómo lo ve usted. Y ahí vino todo un lío, ¿no? La bolsa. no, yo creo que eso agravó la situación. El tema de la bolsa, digamos, es distinto, tiene un origen distinto. Mm, Es decir, en el mundo capitalista, ¿tá? En el mundo en general, no solamente capitalista, pero capitalista en particular, ujú, la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos es la variable central del sistema capitalista ujú, y globalizar, y a nivel global. ujú, La Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, se reúne cada 40 a 45 días para ver qué hace con la tasa de interés en un contexto de flotación cambiaria. Es ujú, decir, que Estados Unidos no tiene tipo de cambio fijo. ¿Tá? bien, Flota su moneda contra el resto de las monedas del mundo. ujú, Entonces, el Banco Central, generalmente en un contexto de ese tipo, tiene una variable, que es la tasa de interés, para mirar dos desequilibrios que se puedan estar produciendo, que son el inflacionario o deflacionario mm, y el desequilibrio de la recesión o de la sobreexpansión. claro. No sé si soy claro. Sí, 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 La pandemia arribó generando problemas recesivos. exacto, exacto. ¿Cómo se puede solucionar macroeconómicamente hablando un problema recesivo en Estados Unidos y en otros países que flotan su moneda? Mm, mm, Bajando la tasa de interés
y subiendo el gasto público o bajando la tributación, Bien, la presión fiscal. claro. Política monetaria y política fiscal. Al Banco Central le corresponde la política monetaria, o sea, suba de tasa de interés o baja de tasa de interés. Claro. Si hay recesión, baja la tasa de interés. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué baja? Y Sí, bueno, sí. sencillamente ¿Qué se porque busca? la Mm, tasa de interés, al bajar, desestimula, entre comillas, el ahorro y estimula el gasto. el gasto, claro. ¿Qué gasto? El gasto en consumo y el gasto en inversión. Y además deprecia la moneda. Claro. O sea que te da ese tipo de alternativas. Sí, sí. Entonces, eso fue lo que pasó. No solamente la tasa de interés la llevaron a cero, Mm, la Reserva Federal 0,025, mm, sino que además empezó a hacer operaciones de mercado abierto con compra de títulos en el mercado para tirar más plata todavía. No ujú, solamente dejó plata con esa tasa de interés claro. baja, Sí. sino que además compraba títulos en el mercado, operaciones de mercado abierto, para aumentar la cantidad de dinero. Ujú, sí. Entonces, ¿qué pasó con las tasas de interés de los títulos de renta fija, los que pagan cupones de tasa de interés? Sí. Y bueno, obviamente lo que pasó es que la gente dice, che, para ganar tan poco Claro. de tasa de interés, decime otra alternativa. Eso pasa en el mundo. Sí. Entonces fueron a dónde. Y mira, las empresas van a andar mejor porque ahora la tasa de interés es baja, van a ganar un poco más, van a repartir dividendos. Entonces aumentó la demanda por títulos de renta fija. Mm, Léase mm, acciones y fondos de inversión. ujú, bien. Entonces, la bolsa de valores se infló. En algunos casos fue más de 100% que subieron las acciones, Ujú, ¿tá? Y los sí. fondos. Desde mediados del año 2020 hasta hoy, hasta hace poco, ha habido subas significativas en los títulos de renta variable. Bien. O sea, no los bonos, Sí, sino sí. las acciones y los Las fondos de acciones. inversión. Sí. Ahora, ¿qué pasó? ¿Y Y qué, bueno, y qué como la distorsión inflación en Estados Unidos, provocó? ¿Qué distorsión, qué incidencia puede tener este episodio cuasi bélico? bueno, vamos a seguir. Ahora, porque no es lo más importante. Mm, Ahora, ¿qué pasó? Estados Unidos ha venido subiendo, mejorando su nivel de actividad. mm, El desempleo había bajado a 3,9, está en 4%. Había llegado a 15, para darte una sí, idea. sí, sí. ¿Está? Entonces, el nivel de actividad ha subido, ha crecido, está más alto que antes de la pandemia. Mm. ¿Y qué pasó por otro lado? Que La la inflación inflación. se fue Claro. para arriba. ¿Qué hizo la Reserva Federal entonces? A medida que se reúne cada 45 días, va dando más indicaciones que la tasa de interés de referencia de su política monetaria va a enfocar más bajar la inflación que aumentar el empleo. Claro. Cambia el foco. Eso que hace anticipar a Mm, los inversores en el mercado, en los mercados bursátiles, y sí, particularmente Standard Poor's, Dow Jones, Nueva York, ¿no? sí, sí, ¿Qué hace? Y bueno, me voy de las acciones porque va a subir la tasa, me voy de los fondos, sí. porque va a subir la tasa de interés y al subir la tasa de interés, eso va a morigerar, a detener el crecimiento de la actividad económica porque quieren frenar la inflación subiendo tasa de interés, bajando el gasto en consumo, en inversión, Claro, etcétera, y claro. por lo tanto, no. Eso es el primer golpe que tiene a principios de este año la bolsa. Ahí Mm, es el primer golpe, mm, un golpe fuerte. sí. Y comienzan hace 15, 20 días el otro golpe que es al que tú te referías, Mm, que es además de aquello,
Porque primero se hablaba que la tasa de interés iba a subir en junio, 25 puntos básicos. Ahora se dice en marzo, hasta 50 puntos básicos. Se habla que todo el año va a subir 100 puntos básicos, que son 4 veces de 0,25. Entonces, el mercado está viendo todo ese tipo de cosas y trata de anticipar. Y se suma lo que tú estabas mencionando. Claro, Además claro. de todo eso, podemos tener, de acuerdo a lo que está ocurriendo y a lo que dicen algunos gobiernos, como el del Reino Unido, como el de Irlanda, como en otros, váyanse de, ¿cómo se llama?, de Sí, de Ucrania Ucrania, para sí, venir sí, tal sí. cosa. Bueno, eso obviamente afecta también a la bolsa. ¿De Sí. acuerdo? Que Pero el afectó a todas problema las es bolsas, ¿eh? a todas Todas las las bolsas bolsas del del mundo. mundo. Sí, No, en todo el mundo pasó eso. claro, claro, Entonces, claro. lo que hay que ver es, más que nada, el otro tema, el que había ya provocado la caída de las bolsas. Es la tasa de interés que va a subir, claramente va a subir, y que eso afecta la disponibilidad de crédito a una tasa Seguro, de interés tan baja seguro. como O estaba sea que antes. la política entonces del Banco Central de los Estados Unidos es estimular el ahorro, viene por ahí, y abatir la inflación. Era, era, Ahora no, era, ahora se estimula el ahorro. Era claro. desestimularlo para que se consumiera más. Sí, ahora pasó a Se, lo otro. Sí, sí que lo habíamos se, hablado con usted. Ahora están en una política de estimular el ahorro y bajar la inflación. sí, o sea, evitar que sea, digamos, la demanda Porque agregada otro tema es la inflación, que lo hablamos con usted. Tiene un récord inflacionario Estados Unidos, ¿no? Está en una inflación alta desde el año para los 80 procesos. y Ujú. desde la época de Carter que no había una inflación tan alta. Por eso. La Sí, guerra ¿cómo es? La guerra de Vietnam había de Vietnam. llevado a todo eso, Claro. a una inflación muy alta, Sí. y el gobierno de Carter, después vino este, el gobierno de eh, eh, cuando Sí. viene el siguiente gobierno de Ronald Reagan, Ronald Reagan, sí, sí. el presidente Arthur Burns de la Reserva Federal decide aumentar la tasa de interés al 17% de referencia. Para que veas, hoy estuvimos a cero acá ahora, y ahora se habla que puede llegar a No sé, 1,25 a fin de año. En aquel mm, momento 17%, pero la inflación era altísima, más mm, alta que ahora. claro, claro. Jorge, el tema decía se había cortado un poco la señal. La pandemia está planteando una economía de guerra, ¿no? Está planteando esos indicadores. Recesión, se generó recesión en el mundo, proceso inflacionario en países que no registraban esos promedios inflacionarios, déficit fiscal, incrementó el precio del petróleo. Estaba mirando el precio del petróleo, el barril está a 95, el Brent, creo, dólares. Lo que pasa que tiene que ver con el tema ese, ¿no? Ahí sí, el tema del petróleo tiene que ver con el pasaje del gas de ruso a Europa por Ucrania, y el propio petróleo Sí, del mundo, ¿no? O sea, sí. Si bien ya venía, ¿no? Al alza el petróleo, venía. sí, el eh, petróleo, recordemos que en plena pandemia en algún momento lo regalaban hmm, para sí. sacarse los stocks de arriba. Hubo una semana que el precio del petróleo era cero. No sé si lo recuerdan. No lo recuerdo eso, la verdad que no. Pero Claro, daban estímulo para que se comprara petróleo. De ese modo, se desacumulaban los stocks que estaban ajá, muy altos, y bueno, para no frenar la producción. claro, claro, claro. Pero Ahora, fue sí, brevemente, creo que fue en breve. febrero del 2021. Pero es bueno recordar esto del precio del petróleo, cómo está a nivel internacional, porque después No, hay, seguro, el precio del petróleo está casi 20% arriba de lo que era hace 2 meses, ¿no? seguro, seguro. Estaba 71 hace 2 meses, y Sí, ahora está. Ahora yo pregunto, ¿no? ¿Qué mire, habría el pasado? petróleo, noticia del 15 de febrero, ahora de 2022, petróleo OPEP
por barril. El petróleo de la OPEP cotizó a $94,73. Ha Claro. caído un 0,44 pesos. Bueno, están esos promedios. Ha subido en lo que va del mes a los $92,18 desde los $85 que tenían el mes anterior. Bueno, eso es 10%, eso es Sí, 8%. Pero sí, si vas más atrás, 2 meses, estaba 71, sí, 73. sí. En los últimos 12 meses, el precio del barril del petróleo de la OPEP aumentó un 51,02%. En los próximos, sí. Sí. Sí, sí. No, Sí, está bueno sí. dar estos números, porque después hay voces de la oposición al gobierno que dicen, el petróleo es impresionante, vieron que con el no sube la nafta. No tiene nada que ver la luz, el tema. ¿Viste? Y bueno, eso Y es, bueno, este, el es 3 lo de que julio, hay. el 3 de julio del 2008 el petróleo alcanzó un precio máximo de $140. Y en ese mismo periodo, en el, fue un mínimo de $12 al que cotizó el 22 de abril del 2020. Sí, yo dije febrero del 2021, pero era Sí, abril. pues, Digamos, cotizó en el mes a sí, ese precio, pero sí, hubo un día que regalaron, o varios claro, días. claro, 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 claro. O sea que hay volatilidad en el precio, pero ahora tiende al alza, ¿no? Ya se va sosteniendo una curva, Yo creo que no, yo creo ¿no? que ahí sí tiene que ver el tema de Ucrania, pero en el precio del petróleo. Yo creo que siempre que aumentan precios de manera significativa, hay nuevos oferentes que antes no podían ingresar al mercado Claro, y que al aumentar el precio sí lo hacen. claro. Es decir, el costo marginal es igual, es menor, pasa a ser menor que el ingreso marginal de su producción, ¿no? Como en Estados Unidos, el cracking y el fracking y todo ese Claro, tipo de cosas. claro, claro. Pero, ¿y cómo va a pasar en algún momento con la soja? La soja está a 600. Sí, 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 seguro. Entonces, eso puede durar. Y bueno, yo creo que en algún momento, debido a Mm, que ese precio es un problema de oferta y demanda, mm. es un problema de oferta y demanda. La demanda ha Claro, yo le iba a subido, decir, es un tema de mercado, ¿no? Eso es el mercado. entonces lo que hay que ver es si la demanda va a seguir subiendo Claro, ya pasó eso, ya pasó. o si se da el modelo de la telaraña, ¿no? Que en la medida en que este, sigue subiendo el precio, Mm, hasta los que producen, por decir, lo digo en broma, ¿no? En sí, broma lo digo. sí, Hasta los que producen árboles los van a cortar y van a producir soja. No sé si claro. soy claro. Sí, Es seguro, decir, seguro. porque Sí, más sí. tierra se va a dedicar a la producción de soja y la Y oferta sí, va a sí, subir. cuando un negocio se hace altamente rentable, lógicamente, el mercado de inversión tiende ahí. Pero eso se va a cortar, como usted dice. Van a seguir comprando, va a seguir la demanda. Después la demanda se va a ir achicando, ¿no? La franja entre No la sé si oferta y la demanda. achicando, pero no sé Ya si pasó, ¿no? achicando, pero la oferta subiendo, no cabe duda. Sí, sí, claro, claro. Pero el Es tema decir, es también la es demanda, un ¿no? problema de mercado, como tú dijiste, de Mm, oferta y demanda. Si claro, el precio, si el precio sube, es porque la demanda o la sí, cantidad demandada sí, sí, a ese sí, precio sí. es mayor que la cantidad ofrecida. Y va a subir hasta donde la demanda absorba ese precio. Después va a llegar un Sí, momento que la demanda dice, no, no, a ese precio ya no. sí, la cantidad Este, demandada. Jorge, dejamos por acá la nota impecable, como siempre. Un excelente análisis de cómo está el tema financiero a nivel mundial, el tema de, bueno, del mercado mundial y bueno, y el Uruguay, cómo está planteado en todo eso. Si le parece para la próxima, me lo plantean varios amigos. ¿Por qué no le preguntás al economista? Me dicen, Jorge, ¿cómo? Sería interesante saber. La relación que hay entre los salarios máximos, de cuánta gente gana el máximo salario en este país y qué rango hay entre el máximo salario y el mínimo. ¿Cuántos salarios mínimos son el máximo salario? ¿Cuántas son las personas que tienen ese salario máximo? ¿Y cuántas están en la base de esa pirámide? No sé qué le parece esa idea.
Sí, yo eso tendría que, no es mi, digamos, tendría que hacer Buscar datos, ¿no? una Ujú. investigación porque no sé cuál es el salario máximo, no sé si está determinado, habría que ir al banco de previsión, es medio complicado. Bueno, bueno, No es bueno. macroeconomía. Lo vemos, lo Este, vemos. yo voy a intentar ver algo, pero no aseguro que sea Bien, algo contundente y que yo mismo esté convencido. claro, El claro, claro. salario, ¿cuál es el salario mínimo? Y todos sabemos cuál es el El salario mínimo lo mínimo. sabemos, sí. Pero ¿cuánta gente, para cuánta gente que debería pagar el salario mínimo, ¿no? Sí, Encuentra que es mucho y por lo tanto paga menos en negro? No sí. sé si soy claro. Sí, 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 Entonces, sí, sí. son cosas que no están determinadas Con exactitud, digamos. con información confiable, Claro, ¿no? claro, claro. Yo Jorge, lo único que puedo decir es que leía algo ayer en la prensa que la sí. presidenta de eh, del- de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios está preocupada por los problemas que tiene la caja de exceso de, de, digamos, de pagos que tiene que hacer sobre los ingresos. Ujú, Y bueno, ujú, yo había escuchado en ese sentido que ujú. hay salarios dentro de la caja que son tremendamente altos, Claro, claro, pero claro. tremendamente altos quiere decir en algún caso de los mayores que hay en el país. Sí, claro, claro, claro. Jorge, lo Entonces, tengo que despedir, y nos bueno, vemos el miércoles que viene, si le parece. hasta Vamos, el vamos a miércoles. seguir con estos temas que son de dinámica permanente. Gracias, Jorge, Bueno, Que tenga bárbaro, buena chao. jornada. Que El pasen economista bien. Jorge Caumón conversando con nosotros y vamos rápidamente a la entrevista con el director del Banco República, con el contador Max Zapolinsky. Vamos a una breve pausa, quédate ahí porque vamos a ver qué está pasando en el Banco República. ¿En dónde está?